Las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios para cada uno de ustedes. Muchas gracias por la invitación que siempre me extienden a compartir la palabra de Dios a través de este medio tan importante en el cual se congregan tantas personas interesadas en la oración, interesadas en conectarse con Cristo Jesús, en comprometerse con Jesús para recibir fuerzas espirituales a esta hora y al mismo tiempo tener una preparación espiritual para cumplir con la misión y los desafíos que esta vida nos presenta. Así que para mí es más que un orgullo poder tener este espacio siempre de ser el emisor que trae el mensaje de parte de Dios, ser el medio por el cual Dios transfiere su mensaje a cada uno de ustedes, y el más bendecido soy yo, porque si yo soy el canal por el cual Dios habla, entonces bastante de eso me queda a mí para poder seguir la jornada del día, para poder seguir la tarea. Así que qué bueno que podemos reunirnos hoy. Como cada día que nos toca presentar la palabra de Dios, vamos a presentar un mensaje de suma importancia para tu vida espiritual, para tu crecimiento como cristiano y para tu salvación. Hoy yo quiero hablar un poco acerca del llamado, la profundidad del llamado. Analizar algunos aspectos del llamado importantes, como el momento, lugar, ¿sabes? Hace un tiempo me encontré con un señor que conocí en una iglesia donde estaba predicando una semana de oración, y estábamos en una actividad de la asociación y alguien hablaba acerca del llamado y él decía: pastor, cuando Dios me llamó, yo estaba entrando a una discoteca. Y alguien me dijo: ¿tú no piensas cambiar? ¿Tú piensas seguir con esa vida para siempre? Y déjeme decirle que a partir de ahí yo empecé a pensar en mi futuro con Cristo Jesús. Y ya tengo casi 60 años, me dijo, ya tengo casi 60 años que le sirvo a Cristo Jesús. ¡Wow! El llamado es esa apelación, es esa invitación que el cielo nos hace a través del amor inmenso de Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Y no tiene que ver con quién yo sea o qué haya hecho o cómo me haya portado. El llamado es para todos nosotros. El Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que qué bueno que podemos nosotros ser partícipes también del llamado que Dios nos hace a través de Jesucristo. Me gustaría, para comenzar el mensaje de hoy, que podamos buscar a Dios en oración. Podamos pedirle al Señor que tome el control de cada uno de nosotros, que nos ayude cada día a entender que Él nos llamó y no nosotros a nosotros mismos ni ninguna otra persona. Alguien pudo haber sido un canal, gloria a Dios por eso, pero quien nos llamó fue Cristo Jesús. Así que vamos a orar y pedir así la dirección de Dios para que ratifique, reafirme, consolide ese llamado. También quiero orar por las peticiones que previamente han presentado ustedes. Solamente hay que tener fe. La Biblia dice que si tuviéramos la fe, aún pequeñita como la de un granito de mostaza, le podríamos decir a una montaña que se mueve y se moverá. Así que solamente tenga fe. Tenga fe. Muy bien, vamos entonces a orar. Inclinemos el rostro. Señor, te doy gracias por tu amor y tu bondad. Te doy gracias porque hace años me llamaste a través de mi mamá cuando apenas tenía 3 años. Te doy gracias porque ¿dónde estaría yo si tú no me hubieras llamado, si no me hubieras alcanzado? Y hoy, al hablar de este tema acerca del llamado y de la profundidad del llamado, quiero hablarle al corazón de alguna persona que se siente desamparada, que se siente abandonada, que se siente sin propósito, para que tú llegues a su vida y le digas, Señor, a su oído, le hables a su corazón y le digas lo importante que ella o él es para ti. Quiero poner en tus manos las diferentes peticiones que se han presentado aquí. Hay madres que han pedido por sus hijos para que vuelvan al redil, Señor. Hay madres de rodilla orando fervientemente por aquella hija que se apartó, por aquel hijo que se apartó. Cumple esa oración, hazla una realidad conforme a tu voluntad. Te pido también por aquel esposo que ora por su esposo y viceversa, esposa por su esposo.
Te pido también, mi Dios, por aquella persona que ora por trabajo, para que tú le suplas, por aquella persona que tiene trámites abiertos, para que tú des una respuesta favorable conforme a tu voluntad y que tomes tú el control, Señor. Padre Celestial, ayúdanos a aceptar tu voluntad cualquiera que sea. Ayúdanos a amarte, a servirte por sobre todas las cosas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. No pudiéramos hablar del llamado de manera plena si no hablamos un poco acerca de Abraham. Porque yo creo que el ejemplo de alguien que es llamado a hacer cambios drásticos, a alguien que es llamado a salir por fe, es Abraham. Dicho sea de paso, es el referente. A partir de él se convierte en el referente para lo que significa andar por fe. Yo no sé si usted sabe lo que significa andar por fe. Andar por fe es que usted posiblemente es ciego y alguien le dice, sigue adelante, vas bien. Usted no está viendo el camino, pero usted confía en esa persona que le ha dicho, sigue. Abraham salió sin saber a dónde iba, dice la Biblia. Salió sin saber qué le esperaba, sin saber cómo era la tierra, pero confió en Dios. Así que no podemos hablar de llamado sin hablar de Abraham, sin mencionarlo a él. Pero noten ustedes, el llamado de Abraham es un llamado secundario. Pastor, ¿cómo así secundario? Sí, el llamado primario fue para su padre Taré. Yo quiero que usted me acompañe en lo que va a ser parte del estudio, Génesis capítulo 11, aunque yo voy a concentrarme en los primeros 3 versículos del capítulo 12. Yo quiero que usted vea conmigo lo que dice el capítulo 11, los versículos 31 en adelante. Génesis capítulo 11, versículo 31 en adelante, dice, tomó Taré a su hijo Abraham, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. ¿Me están escuchando? ¿Me están siguiendo? Quien recibe el primer llamado para salir de Ur de los Caldeos, que los estudiosos han identificado a Ur de los Caldeos como Babilonia. Toda esa tierra era la tierra de Babilonia. Y entonces Taré, el padre de Abraham, recibe el llamado. Y la palabra de Dios dice que Taré salió. Taré salió. Ahora, hay una lección importante para nosotros aquí. La lección más importante es que lo definitivo no es salir. Salir es importante porque es un punto de partida, pero lo importante es llegar. Hay muchas personas que salen, que Dios le ha dado un propósito, que Dios le extiende el llamado. Es por eso que la Biblia va a decir, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Taré fue llamado por Dios y Taré aceptó el llamado y salió. Taré tenía una fe que le llegaba hasta salir. Pero la Biblia dice, oiga lo que dice aquí, en el capítulo 11, versículo 31, salió de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Pero cuando llegaron a Harán, se quedaron allí. No sé qué había en Harán, pero parece que se sintió cómodo. Y yo tal vez estoy hablando para alguien que ha recibido hace tiempo el llamado de Dios de salir de Ur de los Caldeos, de salir de la corrupción, de salir del pecado, de venir del mundo pecaminoso y entregarle su vida a Cristo Jesús. Pero en medio de ese llamado dijo, sí Señor, yo acepto entregarme a ti, pero dijo, déjame arreglar algunas cosas. Y en ese arreglar algunas cosas, entonces se quedó cómodo en algún punto del llamado. Lo importante no es salir, lo importante es llegar. Si bien salir es un punto de partida que marca un antes y un después, porque interesantemente Taré no se quedó en Ur de los Caldeos, eso fue un beneficio para Abraham, y para Lot también. No llegó a la meta que Dios le había indicado que era la tierra de Canaán. Así que, amado que me estás escuchando, joven que me estás escuchando, tienes que tener claro cuál es tu llamado. Tu llamado no es Harán. Tu llamado es llegar a la tierra de Canaán. Así que no permitas que nada ni nadie interrumpa interrumpe el camino,
interrumpa la ruta que Dios ha trazado para que tú andes. Que nadie interrumpa tu jornada. Avanza en el nombre de Jesús. Dios te llamó para salir de la corrupción a una tierra que Él te mostraría. Yo no sé cuáles son los planes que Dios tiene para ti, pero Dios tiene planes extraordinarios. Dios tiene planes que ni tú ni yo conocemos. Dios tiene planes conmigo que yo todavía no los conozco. En estos días predicaba en una iglesia y le decía, yo solamente sé de dónde Dios me ha llamado, de dónde Dios me ha sacado, pero dónde Dios me va a llevar yo no lo sé todavía. Yo todavía estoy descubriendo el propósito de mi llamado. Todavía estoy descubriendo el propósito de mi llamado. Por lo tanto, usted no debe detenerse. Avance en el nombre de Jesús. Estoy hablando para alguien tal vez que estaba ahí temeroso, con dudas de si avanza, de si es Dios que lo está guiando. Dios nunca te va a llevar a hacer o a tomar una decisión negativa, una decisión equivocada. Cuando Dios te llama, te respalda, te capacita para tú tomar el camino adecuado. ¿Quieres orientación de dónde debes ir? Ora y estudia la palabra de Dios. Dios llamó a Taré y le dijo, Taré, sal de ahí. Quiero que vayas a Canaán. Quiero que allí fundes una ciudad y quiero que tú seas el padre de multitudes. Pero Taré no cumplió. Hoy en día no se estuviera hablando de Abraham. Se hablaría de Abraham, obviamente, pero hoy en día se estuviera hablando de Taré, el padre de la fe, que salió de Ur, de donde tenía todas las comodidades. Los expertos dicen que era una ciudad moderna, que tenía grandes edificaciones, que tenía personas que habían hecho grandes proyectos de ingeniería, una ciudad moderna. A salir ahora a lo desconocido, se mencionaría el nombre de Taré como un padre de la fe. Y yo creo que de ti Dios quiere escribir la misma historia. Dios quiere escribir la historia de Abraham, que tú saliste por fe y tu nombre está escrito en el libro de la vida. Pero vamos a hablar ya de Abraham. Vamos a hablar de Abraham. Pero quería poner primero este fundamento de que el llamado de Abraham no fue primario, fue secundario. Sin embargo, Abraham entendió las señales que Dios le dio. Abraham entendía que aunque en Harán había pastos, aunque en Harán había buena tierra para sembrar, el destino de él no estaba en Harán. El destino de él estaba en Canaán. Tu destino no está en Harán, tu destino no está en esta tierra. Yo no sé si estoy hablando para alguien que está cómodo aquí, que ya tiene su casa, que la pagó, que pagó su mortgage, que pagó el vehículo, que está pagando la universidad de los hijos sin problemas, que los hijos se han casado, que ya tiene los nietos y que entiende que no tiene problemas y que quiere quedarse aquí. Tu lugar no es esta tierra, tu lugar es la Canaán celestial. Y Dios te manda a decir en este momento, no te conformes, tienes que avanzar en el nombre de Jesús. Tienes que avanzar en el nombre de Jesús. Sabes, cuando Dios nos llama, hay dos elementos que se plasman en el llamado. Primero están las demandas que Dios hace y están las promesas que Dios nos hace también. Primero nos hace demanda, nos pide y segundo nos ofrece. Nos pide, nos ofrece. El llamado de Abraham abre el tema del plan de la salvación para la humanidad. ¿Por qué razón? Porque ustedes recuerdan la Torre de Babel. El pueblo y la humanidad se había apartado de Dios. Dios destruye la Torre de Babel, pero no abandona a la humanidad. Dios llama a Taré, Taré no continúa con el llamado, Dios vuelve a llamar a Abraham. Y entonces me gusta lo que dice el versículo 1 del capítulo 12. ¿Está ahí conmigo? Jehová había dicho a Abraham, Jehová le había dicho, ¿a través de quién le había dicho? A través de Taré. Porque en la antigüedad ustedes saben que los hijos cargaban con la responsabilidad de los padres y los padres con la de los hijos. Así que al Dios haberle hecho el llamado a Taré, también se lo hizo a Abraham. Entonces Dios vuelve donde Abraham y le dice, mira, ¿te recuerdas que yo llamé a tu papá? Por consiguiente el llamado es para ti también. Recae sobre ti ahora porque Taré ya no está para responder por el llamado. Pero ahora tú tienes que continuar lo que él no pudo concluir. Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, porque tu padre no quiere continuar. Tu padre tiene una visión limitada de lo que es la bendición de Dios.
Vete de tu casa, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Primero, Dios le hace demandas a Abraham, demandas. Primero, dejar su tierra. Amado, que me estás escuchando, posiblemente muchos de ustedes dejaron su tierra, la gran mayoría. No es fácil dejar nuestras raíces. No es fácil dejar nuestros países e irnos a lo desconocido. A muchos de nosotros nos pintaron un mundo, un país paradisíaco, donde la vida era fácil, donde podíamos alcanzar nuestros sueños. Y yo sé que muchas personas fueron frustradas en sus primeros años. Abraham es llamado a salir de su tierra. Y no hay nada más desafiante que salir de su tierra hacia lo desconocido. Abraham sale a lo desconocido. Así que la primera demanda que Dios le hace a Abraham es a salir de su tierra. Déjame decirte que este llamado luego se le hace a muchas personas en la antigüedad. Este llamado lo comparte Jacob y su familia a través de José cuando tienen que salir de Hebrón para irse entonces a Egipto. Así que ese llamado lo vemos nosotros en la Biblia en varias ocasiones. Por lo tanto, Abraham marca ese antes para lo que significa salir de su tierra. ¿Ok? Así que la primera demanda es salir de su tierra. La segunda demanda es dejar a su padre. Dejar a su padre y a su madre. El libro de Génesis capítulo 2 dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y serán una sola carne. Eso es un desafío porque eso significa empezar a ser independiente. Y tal vez estoy hablando para jóvenes hoy en día que ya están por cumplir la mayoría de edad y ven que no tienen un trabajo, que no tienen un oficio pleno todavía y se sienten desconcertados y preocupados. Si Dios te ha llamado a salir de la casa de tu padre, es tiempo ya de que empieces a comprobar las bendiciones que Dios tiene para ti. La demanda es que tú tienes que comenzar a producir. No sé si estoy hablando para alguien que teme a ir a buscar un trabajo, a tocar puertas, a dejar su ciudad para ir a una universidad que está en otro lugar. Si Dios te ha llamado, no temas. Abraham salió. Abraham entendía que esas demandas eran fuertes. No era fácil para Abraham salir de una familia patriarcal, donde la seguridad te la daba vivir dentro de la aldea que dirigía el patriarca, que era Taré. Taré le daba seguridad a ellos. Estar allí era seguridad para ellos. Y estoy hablando tal vez para un joven o una dama que vive sola, que ha tenido que dejar a su familia y ha tenido que mudarse por razones de estudio o de trabajo. No temas, Dios te llamó. A veces las demandas del llamado van a ser difíciles para nosotros, pero si es Dios quien te llama, Él te respalda. Él te respalda. Y me parece que lo más desafiante, aunque dejar su tierra es desafiante, dejar a su padre y a su madre es desafiante, me parece que algo desafiante para Abraham y para cualquier persona, si lo vamos a extrapolar a la actualidad, es salir a lo desconocido. Ir a lo desconocido. Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. La palabra de Dios dice que Abraham salió por fe. El libro de Hebreos dice que Abraham estaba mirando al invisible, que Abraham salió por fe. Abraham estaba mirando no lo que se ve, porque lo que se ve es perecedero, lo que se ve pasa, pero lo que no se ve es espiritual y es eterno. Ir a lo desconocido, ir a lo desconocido. Como misioneros que somos todos, Dios nos ha llamado a ir a lo desconocido. En estos días escuchaba una charla acerca de las misiones. Estaban compartiendo con nosotros el director de misiones algunas motivaciones con pastores. Y yo decía: wow, ¿cuánto anhelaría yo ser un misionero en esos lugares? En lugares difíciles donde apenas hay 100 adventistas, donde apenas hay 50 adventistas, donde apenas hay 200 adventistas. Él contaba su experiencia en Mongolia, donde habían solamente 200 adventistas en un país de millones de personas. País altamente poblado, y era bastante emocionante escuchar la forma en la que él compartía la palabra de Dios y su familia también.
Ir a lo desconocido significa salir confiando en la voluntad de Dios. No sé si estoy hablando para alguien que todavía no se ha entregado al Señor por un trabajo que tiene. Ir a lo desconocido significa confiar en Dios a pesar de que posiblemente tú tengas que perder tu trabajo. A pesar de eso. Yo te voy a decir algo importante y necesito que lo entiendas claramente. Para seguir a Jesús, siempre vamos a tener que sacrificar algo. Algo vamos a tener que dejar. No va a ser fácil. El llamado no se trata de que sea fácil. El llamado se trata de que Jesús es quien lo está haciendo. Y que si es Jesús y Jesús no falla, no miente, Él está conmigo, yo le creo. Pero nadie dijo que el llamado sería fácil. No sé si escuchaste alguna predicación o alguien diciéndote que si vienes a Jesús toda tu vida va a cambiar y todo va a ser fácil. Sí, tu vida va a cambiar. Jesucristo está a tu lado. No vas a estar solo. La fe que Jesucristo coloque en ti va a ser suficiente para que tú venzas los obstáculos, pero no va a ser fácil. Salir a lo desconocido implica vencer el miedo. Implica desafiar el temor. Implica confiar en Dios a pesar de que no veamos el horizonte. Es muy fácil yo nadar hacia donde yo veo dónde termina el agua, pero es muy difícil yo nadar cuando yo no veo el final del agua, donde yo no veo tierra. No es tan fácil, pero los padres peregrinos llegaron a la tierra deseada de Estados Unidos sin saber a dónde iban. Los conquistadores de América llegaron sin saber a dónde iban. Nadie que ha conquistado grandes cosas ha salido sabiendo para dónde va. Las personas que han hecho grandes conquistas han salido por fe. Han salido por fe, confiando en el Señor, confiando en el poder que dirige a todos seres humanos, confiando en el Espíritu Santo. Ir a lo desconocido. Primero, las demandas del Señor es abandonar el pecado. Abraham tenía que abandonar el pecado. Abraham tenía que abandonar las comodidades. Abraham tenía que abandonar su zona de confort. Segundo, tenía que renunciar. ¿Renunciar a qué? A lo que él más quería, que era su padre. Muchas veces vamos a tener que tomar decisiones difíciles con nuestra familia por nuestra fe, por servir a Dios, porque es mejor servir a Dios antes que a los hombres. Abraham sale por fe. Abraham sale por fe entendiendo que iba a lo desconocido. Pero allí en lo desconocido estaba al final del camino Cristo Jesús para darle la corona de la vida. Allí en lo desconocido está el Espíritu Santo guiándote a toda la verdad. Tienes que salir en el nombre de Jesús. Tienes que salir en el nombre de Jesús. No sé si estoy hablando para alguien que nunca ha hablado de la palabra de Dios con nadie, porque tiene miedo a hablar con los demás. Tienes que comenzar. Rompe el hielo con alguna cosa. Rompe el hielo con alguna cosa. A veces le pregunto a personas con las que me encuentro, ¿ya entregaste tu vida a Cristo Jesús? Me dice, yo voy a la iglesia. Ya eso es un punto de partida. Vas a la iglesia, qué bien, ¿dónde vas? ¿A dónde vives? Y comenzamos una conversación. Y le predico del mensaje de la palabra de Dios. ¿Conoces a Jesús? ¿Alguien te ha hablado acerca de Jesús? Tienes que ir a lo desconocido, aunque tengas temor. Tienes que ir. Ahora, cuando Dios nos llama, aparte de también hacernos demanda, nos hace promesas. Esa es la parte hermosa del llamado. La parte de las demandas es una parte muy buena, pero es una parte que a la gente no le gusta mucho. La parte de las demandas implica entonces el primer paso, porque significa salir. La parte de las promesas significa el respaldo, significa la compañía de Dios con cada uno de nosotros. La primera promesa que Dios le hace es que Dios estaría con Abraham. El libro de Génesis capítulo 12, versículo 2 dice: y haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
sería una gran nación. ¡Qué maravillosa promesa! Ahora yo le hago la pregunta a usted que me está escuchando y que me está viendo ahora. ¿Cumplió Dios su promesa con Abraham? Ni pensarlo, por supuesto que la cumplió. Hoy en día, a pesar de que Israel no es el pueblo espiritual de Dios, Israel es una gran nación. Es una potencia económica y militar. Es una potencia económica y militar. A pesar de que el enemigo ha querido destruir y borrar de la faz de la tierra a Israel, no ha podido porque hay una bendición, hay una promesa de parte de Dios. Hay una promesa. La promesa es: voy a bendecirte, voy a hacer de ti una gran nación. Y ahí está la promesa. Y yo confío en las promesas de Dios, porque desde el principio Dios está cumpliendo sus promesas. Segunda promesa que Dios le hace: te voy a bendecir, te voy a bendecir. Bendijo Dios a Israel durante toda su existencia. Ha bendecido Dios a Israel. A pesar de la desobediencia cíclica de Israel, Dios se ha mantenido bendiciendo a Israel a través de la promesa que le hizo a Abraham. Dios bendijo a Abraham y asimismo ha bendecido a Israel a través de los siglos de los siglos. La mayor bendición que ha recibido Israel a través de Abraham es la promesa que Dios le hace: en ti será bendita, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Es que el Salvador del mundo, Cristo Jesús, nació de Abraham. Viene de la estirpe de Abraham, de la descendencia de Abraham. Te voy a bendecir. Cuando Dios te llama, no solamente te pide, Dios también te da. Dios te da. Y te da mucho, te da en abundancia. Yo te voy a bendecir. Si estás pasando por problemas difíciles, por escasez, déjame decirte en este momento, Dios te va a bendecir. Él ya te ha bendecido bastante. El solo hecho de que estés aquí conectado, el solo hecho de que estés mirando este video, de que estés mirando esta predicación, eso significa que Dios te ha bendecido. Pero no se queda ahí. Dios le dice a Abraham: te voy a hacer una nación grande. Es decir, te voy a dar grandeza. Te voy a dar grandeza. Te engrandeceré. Te engrandeceré. Eso es lo que dice: engrandeceré tu nombre. Toda esa promesa, déjenme decirle que era para Taré, pero ya hablamos de Taré hace un momento. Taré desperdició esta oportunidad de oro. Finalmente Dios le dice a Abraham: Abraham, tú vas a ser no solamente bendecido, sino que vas a ser una bendición para los demás. Donde quiera que Abraham llegaba, era una bendición. Donde quiera que Abraham llegaba, era una bendición. Jacob llega a la tierra de Labán, se convierte en una bendición. José llega a Egipto, se convierte en una bendición. David llega al reino, es una bendición para el reino. Jesús viene a esta tierra, la salvación llegó a la humanidad. Serás una bendición para los demás. Pero también le dice: nadie podrá maldecirte, porque yo voy a maldecir a los que te maldicen. Y aquí voy a hacer un stop para decirte algo. No sé dónde han estado tus pensamientos, pero he hablado con cristianos que dicen: pastor, alguien le echó una brujería, alguien me hizo un hechizo. Déjame decirle que a los hijos de Dios no le caen hechizos, no le caen brujerías, porque ya Dios dijo que esas maldiciones le caerían a los que nos maldigan. Dios ha prometido solamente bendecirnos. Y bendecirnos no significa que todo no va a ir bien, pero aún las cosas negativas que nos pasen van a ser una bendición. Van a ser una bendición. ¿Te acuerdas de la viuda pobre y el rico odioso que tenía la viuda como vecino? Esa pobre viuda siempre pedía a Dios para que la sustentara. Y el rico se burlaba de la viuda y le decía: tu Dios no existe. Y un día la viuda estaba que no tenía nada para comer y estaba orando: Señor, dame el pan que necesito para comer hoy, porque no lo tengo. Y el rico estaba escuchando por una ventana y dice: le voy a demostrar que su Dios no existe. Voy a ir a comprar un pan grande a la panadería, se lo voy a tirar por la ventana y ella verá que yo soy Dios, yo soy quien puede bendecirla.
Así que el rico así lo hizo. Mientras la mujer oraba, él fue, buscó un pan, lo tiró por la ventana y la señora dijo: Señor, tan rápido cumples mi petición. Y el rico vino de allá corriendo y le dijo: tonta señora, viuda, Dios no te ha bendecido. Quien te dio ese pan fui yo soy Dios. Señor, dice la viuda, eres grande porque aún utilizaste a Satanás para traerme mi pan. Dios ha prometido bendecirte, y si tiene que utilizar a Satanás para traer esas bendiciones, como la historia de la viuda, lo va a hacer. Aún las cosas negativas que te pasen, Dios la va a utilizar como bendición. Aún los ataques del enemigo van a ser una bendición. Aún las tormentas, los terremotos, las pérdidas, Dios las convierte en bendición. Dios ha prometido bendecirte. Dios prometió prominencia, bienestar, seguridad y prosperidad. La pregunta final que quiero hacer para hacerte el llamado es la siguiente: ¿qué podía ofrecer Abraham? ¿Qué puedes ofrecerle tú a Dios? ¿Qué le ofrecíamos tú y yo a Dios cuando Dios nos llamó? Déjame decirte que Abraham no tenía descendientes, no tenía hijos. Decirle: Señor, aquí tengo 4 muchachos, 4 jovencitos, en la flor de su juventud te los ofrezco para que tú me... No tenía hijos. Señor, tengo grandes riquezas, tómalas. No tenía riquezas. Señor, tengo multitudes de personas que me siguen, soy popular. No era popular. Abraham no tenía nada que ofrecerle a Dios, pero Dios le había ofrecido todo. Dios, cuando te llama, sí, hace demandas para poder bendecirte, pero sobre todas las cosas, Dios ha prometido ir contigo donde quiera que vayas. Quiero en este momento hacerte el llamado de que hoy le digas al Señor: Señor, ayúdame a entender que tú me has llamado. Ayúdame a aceptar ese llamado. Quiero ahora apelar a alguien que el Señor le ha llamado a entregar su vida a través del bautismo, a través de una entrega especial a Dios. Si estoy hablando para ti, este llamado, yo quiero que toque tu corazón. Y oro a Dios para que te toque y te transforme y te ayude a dejar todo como lo hizo Abraham. Que las demandas de Dios se cumplan en ti, para que las promesas lleguen entonces de manera maravillosa y extraordinaria. Dios está tocando a tu puerta. ¿Aceptas el llamado? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias por el llamado que nos hiciste. Ese llamado que le hiciste a Taré y él no completó, pero que Abraham dijo: voy a salir, y lo pudo completar para gloria de tu nombre. Ayúdanos a entender que el llamado conlleva sacrificios, conlleva abandonar las cosas que nos gustan, abandonar el pecado, salir a lo desconocido, caminar por fe. Ayúdanos, mi Dios, a entender eso, para que así las promesas que tú nos has hecho puedan cumplirse en el nombre de Jesucristo. Señor, pido por alguien que su corazón ha estado endurecido, ha estado lleno de dudas, de temor, y por eso no ha aceptado el llamado de caminar contigo, de entregarse a ti. Que en este momento tu Espíritu Santo le esté tocando y esa persona abra su corazón al llamado a entregar su vida a Jesús. Bendícenos grandemente y quédate con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.